El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos de inmediato a conversar con el profesor Elí Ocaña, Paz, decano del Colegio de Profesores del Perú. Profesor Ocaña, tenga buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días, mi estimado Carlos Cabrera, un saludo a ti y a tu programa y a tu audiencia. Aquí atento a los temas del día a día y gracias por la invitación. Bien, profesor Ocaña, estamos ya a pocos días de la inauguración del próximo año escolar, ¿no? Del año que se inicia, el año escolar. ¿Cómo estimaría usted la situación de la infraestructura de los centros educativos públicos en el país? En realidad, un nuevo año es una esperanza para los estudiantes y los padres de familia, entendiendo que volver a la escuela debe significar una buena recepción, un buen inicio. Efectivamente, el 1 de marzo deben reincorporarse a un promedio de 310,000 docentes a nivel nacional vinculados a la escuela pública y un promedio de 180,000 docentes de la escuela privada. Pero posiblemente a partir del 11 de marzo estarán en las escuelas un promedio de 380,000 docentes, porque esa es la cantidad de los que laboran en la escuela pública. Y aún estamos a la espera que se cumpla con la tercera etapa de los contratos, que va a ser hasta el día 9 de marzo. Por tanto, podemos decir en principio que los docentes que se reincorporen el 1 de marzo empezarán con la preparación, la programación, la planificación y la organización curricular para el año 2024, pero quienes sean contratados recién el día 8 o 9 de marzo irán a la escuela aún en condiciones de poder actualizarse, coordinar y tener que recibir la inducción de la dirección y de las comisiones pedagógicas de la institución educativa. En cuanto al tema específico que usted me preguntaba, la situación de la infraestructura educativa, en realidad, según los mismos datos del Ministerio de Educación, tenemos solamente un promedio del 10% de instituciones educativas en promedio, las que tienen todas las condiciones para llamarse así, institución educativa. Talleres, laboratorios, conectividad, herramientas digitales, tienen espacios para el esparcimiento para los estudiantes, seguridad, agua, desagüe, luz. Entonces, esa condición de esas escuelas que tienen todas las ventajas para una buena educación es la que quisiéramos que tengan todas las escuelas del país. Pero no es así. Por ejemplo, los datos que nos indican es que un promedio del 62% de instituciones educativas no cuentan con los servicios básicos, un promedio casi del 39% de las instituciones educativas requieren algún tipo de intervención para mejorar paredes, ventanas, lunas, patios, espacios de seguridad, tener servicios básicos. Entonces, las necesidades son grandes. Incluso en el año 2015 las necesidades económicas eran por los 60,000 millones de soles. En el 2017 subía esto a los 72,000 millones. A este 2024, según cifras del mismo ministerio y otros cálculos, están sobrepasando los 174,000 millones de soles de déficit. ¿Eso qué significa? Un promedio casi del 60% del presupuesto del Estado y un poco de casi 4 veces a lo que corresponde al presupuesto del sector, pero solo para infraestructura. Esa es la tremenda realidad que tenemos. Cada año que pasa, lamentablemente, no es un año para mejorar, al contrario, son años para poder identificar cifras y lamentarnos de por qué y dónde está la causa para que esta situación continúe y nuestros estudiantes no tengan espacios realmente decorosos. Profesor Ocaña. Así empezamos a la escuela. Sí, profesor Ocaña, este déficit ocurre porque no hay presupuesto o porque quienes reciben el presupuesto no tienen la capacidad de poder utilizarlo convenientemente
en favor de las escuelas, de los locales donde los niños tienen que estudiar. Como bien dice usted, muchos de estos locales no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe, las ventanas son un desastre, techos no hay, incluso el piso está roto, los baños, los servicios higiénicos no se pueden utilizar. Todo esto ocurre porque no hay presupuesto, no recibe el sector de educación el presupuesto necesario y suficiente, porque quienes tienen que distribuirlo y ejecutarlo sencillamente no lo hacen por falta de capacidad. En principio, la distribución del presupuesto del Ministerio de Educación va un promedio del 75 a 79% orientado a gastos corrientes, es decir, planillas, contrataciones, consultorías, todo ello, materiales educativos y otros. Y un 25% promedio es lo que corresponde a gasto por inversión, que significa proyectos de infraestructura. Y ese presupuesto, lamentablemente, tampoco se ejecuta al 100%. A pesar que tenemos un poco presupuesto, no se ejecutan al 100%. Es más, la construcción de infraestructura educativa se hace por tres formas, ¿no? Uno es directamente con PRONIET, que es una institución especializada vinculada al Ministerio de Educación. En segundo es obras por impuesto, que las instituciones y grandes empresas pueden construir a favor de educación, y otras son las que se construyen por gobiernos regionales y gobiernos municipales. El asunto está en que muchas de ellas ejecutan, pero esas obras ni siquiera son concluidas. ¿Por qué? Porque tenemos una pésima contratación. Las empresas que asumen la construcción no tienen la garantía suficiente ni la solvencia necesaria como para terminar la construcción en tiempo récord o en el tiempo establecido. Al contrario, los costos que establecen para una infraestructura educativa terminan haciendo modificaciones que a veces hasta superan en un 50%, hasta el 100% del presupuesto inicial. ¿Eso qué significa? Que los estudios técnicos que se hacen son totalmente desactualizados o en buena cuenta, o no son completas, y por tanto la empresa que gana una licitación tiene que pasarse un tiempo haciendo las modificaciones, las actualizaciones de costos y luego solicitando las ampliaciones presupuestales. Eso es una pésima realidad, y creo que allí necesitamos una intervención mayor del Estado, haciendo que la construcción de infraestructura se convierta en política de Estado. Y como alguien leía también algunas informaciones, se decía, por ejemplo, se debe priorizar tal vez estudios con costos unitarios nacionales, para que finalmente lo que se complete son los estudios de suelo, la ubicación en algún lugar. Sin embargo, ya se tenga un estudio como una especie de plantillas para avanzar más, porque de lo contrario vamos a continuar en esta situación, más aún cuando tenemos en el país poca cantidad de empresas dedicadas a la construcción y en grandes construcciones. En algunos de los casos se han hecho, por ejemplo, construcción en convenios de Estado por Estado, en el sector salud, por decir, ¿no? En los hospitales, si algo tengo que citar, el hospital 3 de Pomabamba, de presupuestado con un promedio de 110 mil millones, luego subieron a 210 millones, ahora subieron a 520 millones, y últimamente están hablando de 800 millones. Es decir, imagínense, esta forma de ejecutar presupuestos no solamente está en el sector salud, también está en el sector educación, y más aún, inclusive en estos convenios de Estado con Estado, porque esta construcción del hospital que le comento es en el Estado, es en convenio entre el Estado peruano y el Estado británico. Mire, si está así en esos convenios, imagínense los otros proyectos, ¿no? Por eso lo que reiteramos es que necesitamos un Estado, un Ministerio de Educación y también organizaciones vinculadas a hacer seguimiento para que el presupuesto sea invertido de manera oportuna y adecuada. Y esos presupuestos que gastan los gobiernos regionales y gobiernos municipales, del mismo modo, tengan seguimiento, acompañamiento, verificación y también sanción, porque lamentablemente quienes construyen mal, quienes no terminan la obra, ni siquiera son sancionados, al contrario, hacen que se conviertan en elefantes blancos, pasan 2, 3, 4 años, lamentablemente esta obra no se puede entregar, como ocurrió en Chiclayo con 4 instituciones educativas el año 2023, ¿no? Que venía desde el 2022, y no podían ser usadas. Entonces yo creo que hay problemas mayores, mi querido Carlos, y en esto hay que incluir ahora el tema del dengue, el tema de la subida de calor en esta etapa, ¿no? Las olas de calor que está afectando, y muchas instituciones educativas están funcionando en módulos, en espacios bastante cerrados, sin mucha ventilación, y entonces necesitamos que en realidad estas etapas nos ayuden a reflexionar y mejorar los planes de construcción de infraestructura. Profesor Ocaña, ¿y cuáles son las regiones que presentan el mayor déficit de infraestructura escolar educativa? Bien, entre las regiones de la zona andina están allí, por ejemplo, Cajamarca, está Huancavelica, está la zona de Loreto,
Y igual Lima, por más que sea capital, no está alejado de ello. Incluso, por ejemplo, en términos de agua, quienes tienen menos agua es la región de Loreto, es Madre de Dios, es Ucayali, es Cajamarca, y cuando tú vas allá encuentras bastante elemento líquido, pero lo que no se tiene es infraestructura para llegar con agua a estas instituciones educativas. Entonces son algunas regiones y paradójicamente es Lima la región también que tiene más deficiencia en materia de infraestructura educativa, porque si usted sale a los codos va a encontrar instituciones educativas que apenas son aulas, son módulos, pero no tienen patios, no tienen espacios de esparcimiento, muchas de ellas tienen que formarse en las calles, muchas de ellas tienen que ocupar espacios de las vías públicas como los parques para que puedan hacer actividades culturales y otras. Pero esa es nuestra pésima realidad. Ojalá esto signifique plantearnos políticas de mediano y largo plazo para resolver estos problemas que no solamente son de hoy y tampoco han venido de ayer para ahora, sino tienen un carácter histórico, tienen un carácter integral, tiene un carácter estructural y es problema de gestión y también de financiamiento y de ejecución. Sí, es lamentable escuchar todas estas cifras y toda esta situación que viene enfrentando la educación. Es que no se le da el interés necesario a la educación de nuestros niños, y aquí en la capital ocurre eso. Imagínese usted, señor profesor Ocaña, cómo están nuestros escolares al interior del país, aquellos lugares en donde los escolares tienen que caminar horas, 2 o 3 horas para poder llegar al aula de ida y de vuelta otras 2 o 3 horas. Imagínense usted, y usted también, amigo oyente, el vía crucis por el que tienen que pasar nuestros alumnos, y así les exigimos, ¿no? Y así queremos buenos estudiantes, necesitamos que el Perú desarrolle en la educación, pero esas son las condiciones en las que lamentablemente gobierno tras gobierno se viene sucediendo en el Perú. Su comentario. Sí, y a esto hay que vincularlo, mi querido Carlos, la situación de alimentación escolar. El 42% promedio de nuestros niños del país sufren de anemia, y básicamente los niños de la primera infancia, cuando ellos están en pleno proceso de desarrollo biológico, psicológico, y también de neuronal, y entonces el hecho de tener una inadecuada alimentación o tener anemia significa que no pueden retener, no pueden aprender, no pueden desarrollar todas sus capacidades, van a ir a la escuela con una especie de sueño, de hambre, de otras preocupaciones, y la ola de calor del mismo modo va a causar estrés, va a causar preocupación, saturación, acumulación de mucha calor en el organismo, y que va a afectar directamente los aprendizajes. Por tanto, el inicio del año académico, estando programado para el 11 de marzo, tendría que evaluarse de acuerdo a las condiciones climatológicas. Hay regiones como Lambayeque, como Piura, como Ica, tienen temperaturas que están superando los 34, 35 grados, están llegando hasta 37 grados de temperatura. Me decían anteayer, por ejemplo, en Villa El Salvador, ha estado por los 35 grados de temperatura, pero la sensación de calor era 39 grados. Y entonces nuestros niños en la escuela, imagínense, con poca cantidad de agua, con pocos espacios, van a tener grandes dificultades. Por tanto, creo que es hora de darle autonomía a los gobiernos regionales, a las direcciones regionales de educación, y respetar las decisiones de las instituciones educativas a fin de plantearse adecuadamente el inicio de las clases. Y que no signifique atraso una semana más y tengo que correr una semana más en diciembre. Y eso no es reajustar. Reajustar significa mejorar las condiciones, priorizar los aprendizajes, identificar cuáles son las competencias y los contenidos que hay que desarrollar, más ahora cuando inclusive se ha incrementado algunas áreas más de aprendizaje, ¿no? Y entonces creo es tiempo de hacer una buena reevaluación, y los maestros del Perú necesitamos también, nos tenemos que ver obligados también a replantear y mejorar nuestras herramientas, nuestros enfoques pedagógicos para hacer que nuestros estudiantes en menor tiempo aprendan más, que no significa transferir conocimientos, sino desarrollar competencias y capacidades en este mundo realmente cambiante, en este mundo que la dinámica de los cambios es constante, ¿no? Sí, pero aquí hay un tema también. Cada vez que se va a iniciar el año escolar, nos preocupamos, los medios de comunicación, los padres de familia y las autoridades competentes en el tema, nos preocupamos por la infraestructura de los colegios, por los contenidos pedagógicos. Se inicia el año escolar, marzo, abril, mayo, y ya nadie se acuerda del tema.
hasta que termine el año, y el próximo año seguramente estaremos hablando de lo mismo, de la infraestructura que carecen las instituciones, la falta de apoyo por parte de algunas autoridades en lo que significa la construcción de aulas. Volveremos a encontrar los mismos problemas. ¿Esto puede ponerse fin? ¿Esto podría cambiarse de alguna manera? ¿Las asociaciones padres de familia tienen algo que ver en el tema? ¿Podrían ser o involucrarse más en el asunto? Creo que sí es necesario que se organicen, participen, que todas las instituciones educativas cuenten con asociaciones de padres y familia trabajando, colaborando, apoyando, pero por otro lado también fiscalizando y si es posible opinando. Eso es lo más importante, porque la comunidad educativa no es solamente para que el padre de familia colabore con su pollada, con su cuota, con material educativo y nada más, sino tiene que ser también un participante activo y dinámico en la gestión escolar. Esos son, pero por otro lado, también hace poco nuestra ministra de Educación estuvo en la Comisión de Educación del Congreso de la República. Así es. Y anunció, ¿no?, la inauguración de varias instituciones educativas que cuando tú sumas por diferentes programas, creo que son un poco menos de 200 instituciones educativas inauguradas, pero de los 54,000 instituciones a nivel nacional, 200, ¿qué representa, verdad? Y entonces, y además también esos 200 pues, son instituciones educativas grandes que quedan en grandes ciudades, son COAR, son centros pilotos, son jornada escolar completa. Pero ¿quién se preocupa, por ejemplo, de instituciones educativas alejadas de las comunidades, de los lugares más alejados, donde trabajan 4 o 5 docentes o unidocentes, donde estudian 20, 30 niños de primera hasta cuarto grado? Entonces, donde, como usted dice, a veces es base para el análisis a inicio de año, pero lamentablemente en el proceso volvemos a la misma rutina y nos olvidamos y dejamos que las cosas fluyan como están y lamentablemente seguimos dando vueltas la misma ruleta y no hemos progresado, no hemos avanzado. Por eso hace un momento decía, debemos convertir esto de la mejora educativa en política de Estado, que no signifique solamente infraestructura, que no signifique capacitación docente, por mejor formación inicial de los educadores en los pedagógicos, en las universidades. Necesitamos dotación de materiales educativos, alimentación escolar, implementación de laboratorios, de talleres en los colegios, porque de eso es necesario. ¿Por qué no vinculemos la educación con el mundo del trabajo, con el mundo de la producción, con el mundo de la innovación, que lamentablemente no la es? Actualmente nuestra educación es humanista, y el humanista pasa básicamente por el tema de la reflexión, por contenidos teóricos, y no está priorizándose lo que es la formación tecnológica, cuando eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. Y cualquier país del mundo ha logrado grandes cambios en la medida que es mejor invertir en educación. Pero si no hay una mejor inversión, lamentablemente nos mantendremos en los estándares en el cual estamos, y nuestro país seguirá haciendo y mirando cómo se desarrollan otras, y nosotros en las evaluaciones como el de PISA y otros seguiremos en el sótano. Y creo eso, lejos de ayudarnos y mejorar, nos perjudica. Incluso como una congresista de una comisión de educación en algún momento me dijo, ¿para qué necesitan más presupuesto en educación si lo que no tienen no pueden gastar? Imagínense, con esta concepción, con esta idea, haremos que nuestra educación pública se siga hundiendo más en el Perú, y obviamente seguiremos mirando que solo la escuela privada brinda mejores servicios, pero las escuelas privadas top, donde los pagos están por 2.500, 2.000, 3.000, 5.000 soles mensuales, pero las privadas que de coste medio o bajo, con 200 soles, 150 soles, 300 soles, ¿qué calidad educativa podrían brindar? ¿No? Ni siquiera infraestructura educativa adecuada tienen. Y por tanto estamos en esta situación, esperamos que este análisis que hacemos de manera reflexiva, consciente, nos permita también a las autoridades, y llame la atención a las autoridades, para proponernos planes de más mediano y largo plazo. Sí, hace un momento la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha inaugurado en un colegio Nuestra Señora de la Visitación aquí en el Cercado de Lima. Todo muy bonito, todo muy moderno, hay ascensor, buenos patios, buenas aulas, buenas carpetas, ¿no? Hay computadoras, pero ¿y de las regiones al interior del país y de los lugares más alejados, quién se acuerda? Nadie. Efectivamente, y esas, cuando usted me habla, por ejemplo, de las computadoras, lamentablemente las instituciones educativas, según la estadística del Ministerio de Educación, un promedio del 72% de instituciones educativas cuentan con Internet. Pero vaya a ver, sí, efectivamente cuentan. Cuando
los alumnos se conectan en cinco computadoras en línea, ese internet bajó, ya nadie puede navegar, de tal manera que son internet básico, que no puede permitir el uso de al menos 25 o 30 computadoras en línea. Entonces, ¿qué terminan haciendo los estudiantes? Terminan prestándose los 5 que funcionan y los demás no hacen nada. De tal manera que cuando hablemos de esos asuntos, por ejemplo, debe colocarse internet de banda ancha y de alta velocidad para que nuestros estudiantes de las escuelas tengan la posibilidad de usar de manera mucho más, con mayor ventaja. Y eso es lo que no existe. Y algunos expertos nos indican que ese nivel de conectividad tendrían un promedio solamente de 5% de instituciones educativas a nivel del país. Porcentajes realmente alarmantes. Creo en este mundo de la conectividad, de la inteligencia artificial y otras, necesitamos avanzar en esos temas y ojalá el gobierno escuche eso. Nosotros, cuando estuvimos en el colegio de profesores, tuvimos una propuesta de conectividad y herramientas digitales para toda la escuela pública. Lamentablemente, siempre nos respondieron indicando que en su momento nos iban a recibir para explicar este proyecto y nunca lo hicieron en el Ministerio de Educación, en el PCM, en el Congreso de la República, ni en el Palacio de Gobierno. Así estamos y esperamos no continuar así. Bueno, yo no entiendo por qué no la Presidenta de la República se da cuenta de eso, o por qué no el Ministro de Educación o la Ministra de Educación en este caso no se da cuenta acaso de que las computadoras, que es la forma en que el mundo moderno se conecta unos con otros, no solamente a nivel nacional, sino a todo el mundo, no se da cuenta de que el servicio que se presta al interior del país no es el mejor, no es el óptimo, que esto le está haciendo daño al futuro del Perú, porque son los niños que vienen detrás de nosotros los que se van a hacer cargo en algún momento de la conducción de ese país, de llevarlo adelante. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No hay intención de mejorar? ¿Qué opina usted? Sí, lamentablemente en este aspecto hay muchas dificultades. El tema debemos recordar, el año 2020, a raíz de la pandemia, se ofrecieron la entrega de 1 millón de tabletas y luego un promedio de 400,000 a través de un programa de electrificación en la construcción de la línea dorsal de fibra óptica que va por toda la zona andina del país. Estos programas que tenían que haber concluido, por ejemplo, de la red pública de la zona andina, que tenía que haber terminado el 2019, continuaba sin entregar el 2021. El tema de las entregas de las laptops que ofreció el presidente Vizcarra, llegó a entregarse un promedio de 700,000 y luego en la siguiente gestión de Sagasti, del señor Francisco Sagasti, se completó los 1,000,000. Pero el problema es que se entregó a instituciones educativas donde no hay línea de internet o donde había zonas muy alejadas. Por tanto, siendo aparatos que se actualizan en línea, cuando no tienen internet empiezan a convertirse en aparatos obsoletos. Y entonces eso ha ocurrido y es más, incluso actualmente ni siquiera hay una organización vinculada al Ministerio de Educación para hacer un soporte técnico más eficiente, más rápido y a mayor velocidad con esas escuelas. Y por otro lado, tampoco tenemos un programa de capacitación y actualización permanente a los docentes y tampoco estímulos a ellos para trabajar estas herramientas. Se dijo que cuando terminamos la pandemia tendríamos que volver a una nueva escuela. No lo hemos hecho. Se ha dicho que terminando la pandemia habríamos aprendido a utilizar las herramientas tecnológicas de las TICs para poder contribuir a la mejora educativa. Tampoco se ha hecho eso. Se dijo que terminada la pandemia tendría que haber mayor inversión en lo que son entrega de herramientas digitales. Tampoco las hay. Al contrario, empiezan a surgir esos planteamientos en que dicen que no utilicemos estas herramientas tecnológicas que hacen daño. Harán daño en la forma que se use inadecuadamente, pero el uso adecuado y correcto permite al mejoramiento de los aprendizajes. En todo caso, no estaríamos, por ejemplo, en estos momentos conectados por esas redes para poder estar en un programa como el suyo. Entonces creo es lo que tenemos que aprender y las escuelas tienen que aprender. Ojalá a mediano y largo plazo aprendamos a implementar el proyecto educativo nacional elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que al 2036 nos está diciendo formemos ciudadanos, formemos ciudadanos que cumplan su función a plenitud, que conozcan la democracia, asuman democráticamente sus responsabilidades. Y esta ciudadanía plena que se plantea realmente sea un proceso constructivo, en democracia, con libertad, con autonomía, pero también respetando nuestras culturas originarias, respetando nuestro desarrollo e integrándonos entre las diferentes regiones del país, algo que nos está faltando, porque muchas veces nuestros programas curriculares
responden y dependen de lo que se dice desde el Ministerio de Educación. Y el tema de la diversificación curricular, que se dice, generalmente son cantos de sirena que no se efectivizan en la práctica. Y ojalá haya motivo para que algunos gobiernos regionales asuman esas tareas y pronto veamos siquiera alguna región aplicando un modelo educativo propio, lo que hasta la fecha no tenemos, ¿no? Profesor Elío Caña, ha sido un gusto hablar con usted algunos minutos aquí en Hora de Cambio. Vamos a seguir tratando el tema porque yo creo que de tanto machacar alguien se dará cuenta la importancia que tiene la educación en nuestro país. Muchas gracias y lo molestamos seguramente más adelante. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.